Bienvenidos a una entrega más de Discipulado 360. ¿Por qué 360? Porque queremos abarcar todas las áreas del crecimiento cristiano completo. Uno de los eslabones perdidos de la iglesia de hoy es el discipulado. Se ha perdido el arte del discipular. Muchas personas están confundiendo discipulado con una prédica, con un congreso, y el discipulado es un entrenamiento intensivo en muchas áreas de nuestra vida con el fin de reproducir en nosotros verdaderos seguidores de Jesús. Y en esta serie estamos compartiendo la importancia del evangelismo relacional y hemos visto 10 principios del evangelismo relacional, hemos visto factores del evangelismo relacional, hemos visto el poder o el rol del Espíritu Santo, y estas dos entregas estaremos viendo cómo compartir nuestro testimonio. Los propósitos de Dios es que tengamos comunión con Él, que crezcamos como Él, pero luego Dios nos invita a servirle en su propósito. Muchos cristianos no se enrolan en la misión del propósito de Dios. Muchas veces solamente queremos vivir nuestras vidas ajeno a uno de los propósitos más grandes de la cruz, y es dar a conocer el mensaje de salvación. Jesús dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. He manifestado tu nombre, he dado testimonio de tu nombre. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. Así que ser parte del propósito de Dios, no solamente de nuestras pasiones, de nuestros dones, de nuestros llamamientos personales, individuales, sino enganchar, conectar nuestro propósito al propósito eterno de Dios. Entonces, aquí vemos que para esto, como dice Eclesiastés 3:10, tenemos que ver la vida con un sentido eterno. Eclesiastés 3:10 dice que Dios ha puesto en los hombres la eternidad. Si usted ve desde la eternidad, estos 70, 80, 90 años, no se compara. Y muchas de las cosas que hoy le damos importancia, por ejemplo, en 100 años, ¿quién va a hablar de un juego de baloncesto, de una serie final? Muchas de las cosas que hoy le damos importancia, en unos años no tendrán importancia. Así que cuando un creyente ve la vida desde la perspectiva eterna y ve esto como la premisa, como el anticipo, va a tratar de poner en su vida como prioridad aquellas cosas que tienen un valor eterno. Y aquí voy a hablar al comienzo, ojalá me dé tiempo para ver las 4 claves para dar nuestro testimonio, pero antes quiero hablar sobre la importancia de dar nuestro testimonio. Y aquí hay una frase poderosa: si quiero ser como Jesús, mi vida debe tener la misión de Jesús. No puedo ser como Jesús, ni imitar a Jesús, y si no estoy relacionado mínimamente con la misión de Jesús. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a hacer luz en las tinieblas. Y hay una frase en 1 de Pedro 2:7, 2:9, y dice: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cada uno de nosotros estamos llamados a anunciar que salimos de las tinieblas y lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, muchas personas, el compartir el evangelio, tienen miedo, no se sienten capaces,
alegan que no tienen una base teológica y hay muchas excusas que usamos para delegarle esta misión a otros y no convertirla en la misión de nuestra vida. Ahora, hay algo que todos, de manera sencilla, práctica y natural, podemos compartir, y es nuestro testimonio. Y hay un poder increíble en nuestro testimonio. Mateo 24 dice que este evangelio será predicado para testimonio. Dice que el libro de Hechos 1:8 que seremos testigos. Tu testimonio es único. En cualquier televisión, en cualquier venta, no hay nada más persuasivo que un testimonio. Muchos de nosotros terminamos visitando doctores, probando un producto, no porque nos lo vendió un agente, sino porque un amigo tuvo un testimonio. Cuando alguien viene a venderte algo, tú subes tu defensa y dices, eso es un vendedor. Y eso pasa con muchos pastores. Cuando la gente, yo hablo como pastor, él es un profesional del púlpito. Él está preparado para decirme eso. Pero cuando un amigo cercano, cuando un familiar, cuando alguien que ha sido tocado por la gracia de Dios tiene un testimonio fresco, las personas creen, porque aún en lo natural no hay un elemento más persuasivo que un testimonio. No hay un elemento más persuasivo que un testimonio. Y déjame decirte, aunque muchos dicen que el testimonio no es el evangelio, y es cierto, el testimonio no siempre tiene todos los elementos doctrinales del evangelio, pero sí nuestro testimonio es un elemento único del evangelio. Nadie tiene tu testimonio. Nadie puede reproducir tu testimonio. Y aunque no significa que estoy predicando el evangelio completo, pero sí estoy reflejando o transmitiendo un mensaje único de la gracia de Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene un mensaje único que revela, que muestra la obra divina en una vida. Así que lo primero que quiero decirte hoy es, no menosprecies tu testimonio. Tu testimonio puede ser un arma poderosa. Tu testimonio es una evidencia irrefutable. Tu testimonio no lo menosprecies porque puede ser un instrumento de Dios. Quizás no tienes que saberte tantos versículos. No tienes que tener tanta soltura, no tienes que hablar como un predicador, solamente contar lo que Cristo hizo en tu vida. Nadie nos puede quitar nuestro testimonio. Y así que no menosprecies tu testimonio. Es un arma poderosa, es un instrumento de la gracia y revela una parte única de la obra de Dios en nosotros, el testimonio. Así que yo no tengo el testimonio tuyo. Así que no menosprecies tu testimonio. David contaba el testimonio. Nabucodonosor dice, conviene. 4:2. Conviene que yo cuente lo que el Todopoderoso ha hecho conmigo. El testimonio. La mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, ella fue y le dijo, él me dijo, yo tuve un encuentro con él y su testimonio le abrió la puerta a Samaria. Hubo un ciego en la Biblia que Jesús lo sanó, un ciego de nacimiento, su padre lo llevó. Inmediatamente su padre lo llevó, lo agarraron los fariseos y le hicieron un círculo. Y dinos, ¿quién eres? ¿Qué tú piensas de Jesús? ¿Qué tú crees? Y el pobre ciego, un muchacho, se empezó a gaguear, se asustó. Y él dijo algo, miren señores, yo no sé de fariseo, de saduceo, de Jesús. Yo solamente sé una sola cosa.
era ciego y ahora veo. Ningún religioso. Él dijo, yo no tengo tiempo para debatir. Yo no tengo tiempo, no sé, pero yo sé que tengo un testimonio. Yo era ciego y ahora veo. Y ese es el poder de tu testimonio. Un argumento. Un testimonio no está a merced de un argumento. Yo tuve una experiencia temprano con Jesús muy poderosa, muy real. Así que tu testimonio tiene poder. No tiene que ser complicado, no tiene que ser largo, no tiene que ser teológica. Tiene que ser lo que Dios hizo en tu vida. Pedro dijo, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos 6 veces, si usted estudia Hechos desde cuando Pablo se convierte, desde aparece en Hechos 9 hasta Hechos 28, 6 veces Pablo relata su conversión. 6 veces Pablo cuenta cómo se cayó del caballo, cómo tuvo un encuentro con el maestro, y es delante de reyes, delante de sinagogas, delante de hombres, delante de mujeres. Él contó lo que Cristo hizo en él. Tu testimonio es tu experiencia de primera mano con él. Cuando las mujeres tuvieron un encuentro con la resurrección, dijo, mira, nosotros lo vimos, ellos no le creían, pero sí, estuvimos ahí, hablamos con él. Tu testimonio es tu experiencia de primera mano con Dios. 6 cosas que tú debes saber sobre tu testimonio. Número 1, no hay otro igual. Es único, es tu propio testimonio, así que es único y nadie lo puede hacer como tú porque es tu propia experiencia con Dios. Número 2, es personal y es fácil de entender. Así que no tiene que ser complicado. Yo creo que en 90 segundos tú puedes contar tu testimonio. Número 3, tienes autoridad sobre él. Es tu experiencia. Sabías cómo estabas, sabes lo que Dios hizo. Puedes darlo. Eres un testigo. Te pueden poner en la tribuna cada millones y millones y millones de personas, de cristianos nacidos de nuevo. Tenemos un testimonio con la gracia, con la cruz, con el perdón, con la misericordia de nuestro Señor. Número 4, a las personas conectan con testimonios. Le encantan escuchar testimonios. Se identifican con historias. Son fáciles de recordar y son fáciles de relacionar. Y por último, las personas se relacionan con historias. Las personas se relacionan con historia. Y en nuestro mundo posmoderno, donde hay tantas ideologías, tantas cosas, tiene poder y tiene validez tu testimonio. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, dice que estemos listos y preparados. Vamos a ver, Primera de Pedro. No creo que tiene que ser segunda, entonces, Segunda de Pedro, capítulo 3. Que estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Que estemos listos, preparados para dar razón, defensa de nuestra esperanza. La palabra nos llama a compartir, no lo que creo, la esperanza, que es lo que he recibido del Evangelio. Es más que un argumento, es mi experiencia de vida. Así que vamos a ver hoy, y no sé si la semana que viene tengamos que profundizar, 4 pasos para dar tu testimonio. Número 1, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cuáles circunstancias tenía tu vida? ¿Cómo tú puedes lo importante aquí es identificarte. Ahora, aquí hay que evitar 2 cosas. Hay personas que yo he visto dando su testimonio que lo exageran. Se ponen como
¿Cómo se llama esta película de Al Pacino? No El Padrino, la del cubano, Miguel, ¿no te recuerdas? Exageran su testimonio, como cara cortada, como Scarface. Ellos exageran su testimonio. Dos, he visto otros que se jactan de lo que eran en el mundo. Yo acabé, yo tenía 8. No, eso no glorifica a Dios. Eso no edifica. Ahora sí, ¿qué yo debo saber? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo me sentía? ¿Qué estaba sustituyendo a Dios en mi vida? El deporte, los ejercicios, los éxitos, el sexo, las drogas, el alcohol, las diversiones, la fiesta. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Una descripción y tratar de hacer espejo con el público que le estoy hablando. Amén. Yo estuve ahí donde tú estabas. Yo sé lo que es ser joven y yo sé. Número 2, ¿cómo comprendí que necesitaba a Jesús? ¿Cuál fue el proceso que Dios usó? Algunos hemos sido atraídos por la gracia, otros fuimos con dolor. ¿Cuáles heridas, cuáles necesidades, cuáles problemas, cuáles vacíos, cuáles descontentos? ¿Cómo Dios atrajo mi atención? El apóstol Pablo estaba persiguiendo, Moisés estaba viendo la zarza, pero yo necesito esbozar qué me movió, qué me motivó, qué crisis. Yo recuerdo que yo tenía unos vacíos existenciales. ¿Qué te motivó? ¿Qué crisis? ¿Qué circunstancia? ¿Qué te atrapó para tú descubrir que tenías una necesidad de conectar con el Señor? Número 3, ¿cuál fue el proceso de conocer a Dios? ¿Cómo me comprometí mi vida a Cristo? Y aquí tenemos que enfocarnos, o sea, ser específico. ¿Cómo crucé la línea? Y dar tu testimonio es como cuando una mujer dar a luz, que empieza con las contracciones. Y este es el punto del clímax. Este es el punto donde yo recuerdo el día y la hora, el momento exacto en que hice esa confesión de fe, en que el llamado de Dios vino a mi vida. Entonces, número 1, ¿cómo era mi vida? Es muy sencillo. Yo era un joven asá. Número 2, ¿cuáles circunstancias me llevaron a mí a descubrir la necesidad? ¿O cuáles circunstancias? ¿O qué estaba pasando en mi vida? ¿Cómo Dios trabajó en mi vida? Yo conozco personas que han venido a Cristo por un sueño, una muerte de un familiar, enfrentaron circunstancias, lo tenían todo y dijeron, ¿pero qué me falta? Y entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo vengo a Jesús? ¿Cómo hago la oración de fe? ¿Cómo me entrego cómo cruzo la línea? Si fue en un altar, si fue en un llamado, si fue, hay tantos testimonios, si fue en mi habitación. ¿Cómo? Yo tengo eso bien claro. Y número 4, entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Qué representa en tu vida el haber conocido a Cristo? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué diferencia hizo? ¿Qué significado tuvo en tu vida? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la sensación? ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué conductas? ¿Cuál es la diferencia hoy? Yo he visto comunicadores que hablan de testimonio, entonces te hablan de cómo cambió su familia, cómo cambió su matrimonio, prioridades en su vida que cambiaron. Entonces, estos 4 puntos que quizás profundicemos un poquito en otra sesión por detallado. Si hay personas que entrenan un monólogo para hacer un chiste, estos 4 pasos, si usted se prepara para una maestría de una clase, yo creo que es uno de los discursos más importantes, porque tendrá un significado eterno. Muchas de las cosas que dijimos en la universidad, ni el profesor, ni los estudiantes, ni usted se acuerda de eso. Pero esta información
dada de manera audaz, valiente, auténtica, puede cambiar tu vida. Tenemos 3 tipos de personas que van a dar su testimonio. Número 1, los que conocieron a Jesús en su adultez, a mitad de su vida, y quizás tengan muchas cosas que decir de cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Ahí es otra manera. Número 2, los que conocieron al Señor temprano y se apartaron. Entonces, estos tienen que enfocarse en qué los guió a ellos, cómo fue su vida después que se apartaron y qué los guió a ellos a rededicar su vida a Dios y qué sucedió en ellos. Y número 3, los que a veces creen que no tienen testimonio, que son aquellos que son hijos de pastores o nacieron en una familia de fe. Y más que enfocarse en qué pasó o cómo era su vida, ellos tienen que enfocarse qué diferencia hubo en ellos de otros que ellos compararon, vivieron al ellos haber conocido al Señor a temprana edad. Aquí tenemos entonces 2 paradigmas que tenemos que romper. Número 1, tenemos más que un testimonio. No limites tu testimonio a el momento de tu conversión. Tenemos un testimonio de sanidad, tenemos testimonio de relaciones, eso debió ser parte de la otra clase, pero voy a ver cómo lo conecto. Tenemos 2 tipos de testimonio, lo negativo y los positivos. Cuando hablamos que el Señor pasé por un divorcio, por una tristeza, por una depresión, es un testimonio negativo que se convierte en positivo. Y 2, cosas que Dios ha hecho en nosotros, proezas, milagros de provisión, circunstancias, ideas, son testimonios desde el punto de vista positivo. Entonces, número 1, tienes más que un testimonio, tienes varios testimonios. Mira, yo pasé por tal crisis, pasé la pandemia y me vi de tal manera y clamé al Señor y es lo mismo y estaba desesperado igual que tú. Y por ahí el Señor te va guiando y te va dirigiendo. Así que primero, tienes más que un testimonio. Número 2, puedes usar el testimonio de otro. Cuando sabes de alguien, a veces yo estoy hablando con alguien y me llegan testimonios de, mira, yo conozco una joven que pasó por esto, pasó por aquello, y puedes usar el testimonio de otro. Hay un poder en el testimonio. Escúchame esto. Cada testimonio tiene un poder. Hay algo impregnado, quizás lo veamos más adelante, en el testimonio. Hay un poder. Se activa, lleva una carga. Cuando usted tiene un testimonio, usted tiene una autoridad para manifestar inclusive eso que usted experimentó y dar lo que usted vivió. Amén. Así que hay un poder. Cerrando, ¿qué no debo hacer en mi testimonio? Usar cliché, palabras muy religiosas. A veces la gente los términos bíblicos no lo entiende. Me arrepentí. A veces la gente piensa que arrepentirse es otra cosa. Mi mente cambió. Amén. Tuve un giro. Tuve un nuevo nacimiento. Ellos no entienden. Tuve un nuevo comienzo. Entonces a veces usamos palabras. Bienaventurado el día que conocí al Señor. La gente no sabe. Oye, me sentí wow. Entonces tenemos que soltar el cliché. Recuerde lo que decía Pablo. Me hago judío al judío y griego al griego. Entonces tenemos que hablar en un lenguaje evangelístico. 2, tu testimonio no es el momento para tú amonestar. No es un sermón. No cambias la voz. No estás hablando como un pastor. Tiene que ser como en la marquesina y contártelo de manera auténtica y natural. Mi historia con Dios. Usa el amor. Habla con amor, habla con compasión. No exageres su testimonio, ya lo dije. Ni tampoco sea mega espiritual, ¿verdad? Hable al nivel del público que usted se encuentra. No, porque cayó la gloria y la chequina y vino, ¿verdad? Y empiezan. Entonces la gente se asusta, no sea tan místico. Jesús sabía hablar con la samaritana y conectar con ella. Así que
terminamos acá. Recuerda, y te voy a dejar una tarea. Escribe tu testimonio. Si eres de la iglesia, vamos a tener un intercambio de testimonio. Por si usted está viendo este video, escríbame y mándeme su testimonio. Excelente sería. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Daría eso 20 segundos, 30 segundos. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? 1 minuto, 45 segundos. ¿Cómo me comprometí? ¿Y qué pasó cuando conocí al Señor? Entonces, tu testimonio es un puente. A mí me ha tocado en diferentes escenarios. No, es muy fácil en un púlpito, entre amigos. Mira, bueno, yo tengo un testimonio, yo tengo una experiencia que cambió radicalmente mi vida. Después le cuento mi testimonio que transformó mi vida y cambió el curso de mi existencia. Así que Dios quiere usarte a contar tu testimonio. Siéntete cómodo y, como pusimos en el flyer, una historia que debe ser contada, tu testimonio. Una historia que debe ser contada, tu propia historia con Dios, tu propia biografía de fe. No fue una doctrina, no fue un sermón, es tu experiencia. Una de las cosas por las cuales a veces yo tiendo mucho hacia la unción es porque yo experimenté un toque, yo experimenté un encuentro con el Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando hoy. Permítenos soltar nuestro testimonio. Siembra la semilla. Libera. Siembra en otros. Comparte. Da tu testimonio. Dios te dé la gracia, Dios te dé la habilidad, Dios te equipe y te entrene. Y para que se manifieste en otros lo que Dios ha hecho a través de ti. En tu evangelismo relacional, creando y conectando de manera auténtica, ora al Señor para que se abra oportunidad para contar tu testimonio. Señor te bendiga y te guarde, familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si este material está sirviendo de bendición para tu vida, si otro cristiano necesita aprender a contagiar de Jesús, comparte, suscríbete, dale like, deja un comentario y regáleselo a otro para que también comparta su testimonio.